Le invito en esta mañana, y hasta que el Señor nos guíe y mi garganta aguante, a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 6. ¿Ya lo encontró? ¿Lo tiene por ahí? No tengo idea cuál es su mayor preocupación o aquellas cosas que hoy le están quitando el sueño, que le desvelan a las 3 o a las 4 de la mañana. Quizás un tema económico, un tema de salud, la enfermedad de un ser querido y no sabe cómo resolverlo, un tema laboral y cómo llevará su presupuesto adelante, una decisión de cambio de país o quizás otro tema que usted le está quitando el sueño. Sin duda que siempre tendremos situaciones que nos agotan, nos estresan, nos preocupan, nos roban las fuerzas, nos cansan mentalmente y físicamente. Y muchas veces no encontramos la forma de salir de esa situación y debemos doblar nuestras rodillas cada día para que el Señor nos guíe, nos oriente, nos dé la salida a esa respuesta que estamos necesitando cada día. Dios dará su respuesta apropiada para lo que estamos enfrentando, sin duda, a su debido tiempo. Pero en medio de nuestra lucha personal, de nuestra batalla de cada día, hay otros también que están batallando con sus enemigos, con sus luchas, con sus dificultades, con sus pruebas, con su presupuesto económico, con la enfermedad de un ser querido. La pregunta es, ¿acaso los dejaremos solos en sus luchas y aflicciones, en sus miserias, en sus tribulaciones? Y todos como cristianos decimos que claro que no. Ahora me gustaría que miremos el texto bíblico, qué es lo que Pablo le está diciendo a aquella iglesia. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 6, dice así: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y es un versículo hermoso esto que tenemos aquí. En esta carta a los filipenses, hasta aquí la lectura bíblica, el apóstol Pablo les recuerda que debe haber en ellos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El despojarse de sí mismo y mirar mi prójimo, mirar cómo está viviendo mi hermano, mi hermana en la fe, cuál es su situación, cómo lo puedo acompañar, cómo lo puedo ayudar en su edificación de cada día. Y llegar hasta ser como el Señor hizo con nosotros. El Señor Jesús no estimó, dice la Biblia, el ser igual a Dios. No se aferró a ello, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. La Nueva Traducción Viviente lo menciona así. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, los demás nombres, para que ante él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo descendió. Dios mismo descendió y tomó forma de siervo y vino a habitar entre nosotros. La mejor forma en que Pablo alienta a los creyentes cristianos en Filipos
es a vivir en humildad, es a vivir en obediencia y así tener un verdadero compañerismo y unidad en aquella iglesia, en aquellos días, recordándoles el ejemplo de Cristo. Jesús mismo se consideró servidor de todos, se despojó de su lugar y vino con una actitud de siervo, una actitud de esclavo. Dejó sus privilegios, su lugar, y habitó entre nosotros. En otras palabras, un día Jesús tomó una vasija, una toalla, y preguntó a sus discípulos, ¿a quién hay que servir? ¿Por quién hay que orar? ¿Quién de nuestros hermanos está enfermo y hay que ir a visitarlo? ¿Quién necesita alimentos o ropa de abrigo? ¿Quién está internado? ¿Quién está desanimado? ¿A quién hay que llamar o enviarle un mensaje de texto? ¿Quién está en apuros y debemos socorrerle? ¿Quién tiene problemas matrimoniales y hay que orientarle? ¿Quién necesita nuestra ayuda hoy? Dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién necesita nuestra ayuda hoy? La vida del creyente, su vida y la mía, es una vida de servicio, porque nuestro Señor, nuestro Maestro, así Él mismo fue nuestro ejemplo. Y nos invita hoy, 2000 años después, a tener esta actitud de servicio, a despojarnos de todo aquello que nos rodea o de pensamientos de la sociedad en diferentes lugares, a que tomemos una actitud de servicio. Recordando que cada día Él lo tenía todo, pero se despojó y vino a habitar con nosotros. Pero sin duda la tendencia de todo ser humano, con lo que luchamos cada día, es preocuparnos más por nosotros mismos que por los que nos rodean. Pensar en mis propios intereses, en mis propios conflictos, antes que estar pensando en los problemas del otro. Cada día me cuesta creer cómo alguien puede pasar en auto sin detenerse y respetar un cartel de escuela. Cada día cuando voy a hacer los mandados y hay un cartel de escuela y alguien pasa 45, 60 y no se detiene a pensar que ahí van niños, van padres. Un cartel de pare como el de la esquina de mi casa, que allí pasan, un ceda al paso. Si no, párese usted en una esquina, transitad y verá cuántos quieren cruzar primero, donde no hay un cartel y todos quieren, que viene por la derecha, que viene por la izquierda, todos quieren pasar primero. Todos tocan bocina y se hablan los unos a los otros. Viaje en un ómnibus y preste atención cuando sube una señora embarazada. ¿No parece que viene algo y todos les da sueño? O sube un abuelo y todos se duermen. Y usted dice, ¿qué pasó acá? Preste atención cuando usted estará hoy en la fila del supermercado. Y usted no vaya a estornudar porque apenas usted estornudó y por reacción cerramos los ojos, que el que está atrás suyo va a terminar adelante. Todos están aprovechando la oportunidad de pasarnos, de aprovechar otra oportunidad. Es que así somos como seres humanos. Está en lo profundo de nuestro ser egoístas, centrados en nuestros propios intereses. Pero como nos enseña la Biblia, el Señor Jesucristo se despojó. Por eso solo el poder del Evangelio en nuestras vidas puede vencer esto. Por esta carta que tenemos aquí adelante, una hermosa carta que supongo que usted ya la ha estudiado más de una oportunidad, es un testimonio como el poder del Evangelio es capaz de abrirse paso aún en ambientes donde hay egoísmo, hay orgullo, celos, dureza de corazón, como la había en Filipos. O lo puede haber en nuestra propia persona, en nuestra propia familia, o en el trabajo donde usted estará mañana. Luchas, contiendas, tensiones. Es que hasta que el poder del Evangelio no entra en la vida de las personas o en nuestros corazones, seguiremos luchando con todo esto. Filipo era una ciudad conocida como la pequeña Roma, ciudad de mucho orgullo, al ser considerada como la misma Roma. Por eso Filipenses es la carta desde el corazón de un pastor a su rebaño, de un padre a sus hijos, que les está acompañando en un proceso, exhortando, animando y consolando a esta joven iglesia. Pablo les habla para animarles a los creyentes a que vivan en obediencia y en humildad cada día, que no vivan con los valores de la sociedad. Pablo les habla y los anima, que se despojen de esos estilos de vida egoísta. Y Pablo les da una lista de consejos y palabras desde lo profundo de su corazón. Si tomáramos ahora el Evangelio la carta de Filipenses,
vamos a encontrar cosas como esta. Un pastor que está acompañando, cuidando y ayudando a esta sociedad, a esta iglesia, y también poniendo personas que ayuden a la sociedad a ser una mejor sociedad cada día. Pablo le va diciendo cosas a los filipenses como esta. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y qué interesante que es esto. Siempre me hace pensar, vio que en determinado momento aparece una casa en algún lugar y se vende, después aparece cartelito vendido, después le ponen chapas, la tiran abajo y comienza la edificación. Pero hay un alto porcentaje que a veces se queda en la mitad del camino. O alguien se llevó el dinero, o una falla con el arquitecto, o el cimiento no era el adecuado, o quizás otra dificultad. Pero la Biblia nos dice, en palabras de Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Otro, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y para usted? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, háganlo todo con humildad. En el capítulo 2, versículo 3. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó y tomó forma de siervo. Capítulo 2, versículos 5 y 7. Sean sencillos e intachables en una generación perversa. Capítulo 2, versículo 15. Porque todos buscan sus propios intereses y no lo que es de Cristo Jesús. Capítulo 2, verso 21. Alégrense en el Señor. El 3:1. Sigan adelante. Capítulo 3, versículo 12. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo por lo que está adelante. Capítulo 3, versículo 13. Manténganse firmes. Capítulo 4, versículo 1. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Lo que ustedes vieron en mi propia obra, eso pónganlo en práctica. 4:9. Todo lo que en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Capítulo 4, versículo 13. Así que pues, Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 9. Yo cuando vi esta lista, lo tengo subrayado en mi Biblia, la verdad que me hizo pensar en algo en madera o algo allí en nuestra casa, ¿no? ¿Cuántos consejos valiosos tenemos acá? Para el despertar, para el día a día, prestar atención, que no se quede en el papel. Entonces yo pensaba, como familia, ¿dónde podríamos tener todos estos consejos más todos los que tenemos en la Biblia? Pero miren en este proceso de estos capítulos de la carta de los Filipenses, cuántos hermosos consejos Pablo le está dando a esta joven iglesia. ¿Con cuál de estos ustedes se sintió identificado? ¿Cuál de estos les gusta? Bueno, quizás usted se sintió movilizado por alguno de estos. El libro de los Hechos nos recuerda también en Hechos capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué riqueza, qué sabiduría para nuestra vida. Qué es bueno tener la palabra de Dios cada día que podamos estudiarla y abrir las Escrituras. Por eso Pablo anima a esta joven iglesia a ser distinta en una sociedad egoísta. En aquellos días, según algunos historiadores, el emperador Nerón reclamaba que todos debían decirle a él, Señor. Así dicen los comentaristas, otros dicen otra cosa, pero según unos comentaristas, Nerón reclamaba que todos le dijeran Señor. Por eso Pablo les va a decir a los creyentes que el verdadero Señor y Salvador es Cristo Jesús, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Por eso los cristianos estamos llamados a vivir no como César, como aquellos días, estamos llamados, sino como Jesús. La única manera digna de vivir el Evangelio era y es vivir como Jesús, pensar como Jesús, hablar como Jesús, actuar como Jesús, vivir como Jesús, trabajar como el Señor Jesús y servir. Cristo entendió la gran necesidad de la humanidad y descendió por nosotros. Vio nuestra miseria, nuestra necesidad. Se preocupó por nosotros. Él dio todo hasta su muerte en la cruz por amor de nosotros.
y nosotros no hicimos nada para merecer esto. Pero Él se despojó, se sacó su túnica, su capa, dejó todo y vino en busca de nosotros. Cuando llegué hasta aquí, recordaba para los más veteranos aquel viejo himno que decía: mi vida di por ti, no se preocupe que no lo voy a cantar. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti mi vida di, ¿qué has hecho tú por mí? Por ti mi vida di, ¿qué has hecho tú por mí? Dice el viejo himno. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor dejé, por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? ¿Se acuerda aquel viejo himno? Lourdes me dice que sí. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí hoy en el 2022? Por eso Filipenses capítulo 2, 4, 6. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En Filipenses capítulo 2, 19, 21 dice así: espero en el Señor Jesús enviarle pronto a Timoteo para que yo también me reanime al saber de su estado, que no tengo a nadie que se interese por ustedes con tanto ánimo y sinceridad, porque todo busca sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Pero mire esta otra versión, la Nueva Traducción Viviente, y no tengo nada que ver con Aldo, ¿eh? Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarles y traerme noticias de cómo están ustedes. No cuento con nadie más como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Creo que como en todas las épocas, habían aquellos días creyentes que buscaban sus propios intereses y no el bien de las iglesias, de los hermanos, sino que luchaban pensando en sus propios intereses. Por eso, Pablo da este mensaje, que cada uno de nosotros nos ayudemos, nos congreguemos, asistamos, luchemos por la obra del Señor Jesucristo. Por eso Timoteo era el único en ese momento que le está dando ánimo a Pablo. Pablo está acompañándolo en un proceso a Timoteo. Por eso esta información nos hace pensar que las palabras de Pablo acerca de los que predicaban por envidia, contienda, Pablo estaba atacando esto, pero se estaba viendo solo, cada vez era más. Por eso resalta a Timoteo y su obra. Por eso es muy valioso. Todos buscan lo suyo. Pero Timoteo tenía otra actitud. ¿Y qué tal nosotros hoy en día? ¿Qué tal nosotros? La pregunta es, ¿somos como Timoteo o somos como aquellos que buscaban sus propios intereses en aquellos días, predicando otro evangelio, con otra actitud de Cristo? Por eso, en cada lugar tenemos que ser verdaderos servidores del Señor. No puedo ser siervo de Cristo si estoy lleno de mí mismo. Solo cuando nos olvidamos y despojamos del ego, del yo, podemos ser verdaderos servidores del Señor Jesucristo. ¿Qué cosas hoy tendremos que despojarnos para que se diga de nosotros que somos como Timoteo, que nos preocupamos por el bien de la congregación y de los hermanos? Todos los demás se ocupan de sí mismos, pero tú ocúpate de lo que es importante para Jesucristo, sería la frase de hoy. Quizás si Pablo estuviera aquí con nosotros, de hecho no estaría parado, estaría Pablo aquí, quizás nos diría, todos los demás se ocupan de sí mismos, pero tú, y aquí nos podíamos mirar los unos a los otros, ocúpate de lo que es importante para Jesucristo. ¿Usted sabe lo que es importante para Jesucristo? ¿Qué es importante para Dios? Claro que sabemos. Lo tenemos en la palabra de Dios. El buscar su voluntad cada día, entender sus propósitos. Comenzamos diciendo, todos tenemos problemas y luchas todos los días, ¿verdad? Todos tenemos luchas y pruebas todos los días. Pero en medio de nuestra lucha personal, espiritual, física, de salud, de nuestra batalla de cada día, hay otros que están luchando cada día con sus luchas, pruebas y dificultades. Dijimos, ¿acaso los dejaremos solos en sus luchas y aflicciones, en sus miserias? ¿Y qué dijimos? Que sí. Sánchez, no me diga que sí, no. Dijimos que no, que los vamos a acompañar, que vamos a estar con ellos. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente,
sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sabe qué significa esto? Pablo va a decir que como en el atletismo, en la lucha o en la guerra, debían ayudarse mutuamente. Cerrar filas, apoyarse, cuidarse, animarse, lado a lado con sus hermanos enfrentando la lucha al enemigo. Cuando el soldado iba a la guerra, no solamente se preocupaba de su enemigo que tenía enfrente, sino también que prestaba atención, que aquel que luchaba con él pudiera vencer. Entonces prestaba atención a su enemigo, luchaba con él, pero cuidaba al que tenía al lado, para que no fuera herido, para que pudiera vencer el enemigo. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Unánimes, tomando la imagen de aquellos días, en el deporte y en la guerra. El soldado no solamente cuidaba su vida para que no lo matara, él cuidaba su propia vida mientras enfrentaba al enemigo, pero codo a codo con aquellos que batallaban con él, los cuidaba y los ayudaba para vencer el enemigo. Esa es la idea de lo que Pablo nos está diciendo. Mientras enfrento a mi enemigo, ayudo a mi hermano en sus luchas. No lo dejo solo, luchando unánimes por el bien del Evangelio y su iglesia. Debían animarse, ayudarse mutuamente cuando estuvieran enfrentando luchas y dificultades y defender la causa de Cristo lado a lado con mis hermanos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Que en la lucha, en el deporte, no voy a luchar solamente por mí. Voy a cuidar a mis hermanos también. En la lucha de la guerra, en esta lucha, decía Pablo, el soldado pelea y lucha por aquellos que están con él, por sus compañeros de ejército. Esto es lo que Pablo nos enseña. Esto es lo que Pablo nos dice. No solamente voy a pensar en mis propios intereses, voy a ayudar a mis hermanos a que crezcan, avancen y acompañarlos en las luchas que están enfrentando. ¿De acuerdo? Ahora haga un ejercicio. Tómese un segundo. Mire a los que están sentados cerca de usted. Sí, mírense. Usted que está en el Zoom, mire la pantalla. Mírense. ¿Sabe qué? Todos los que estamos acá estamos enfrentando luchas, pruebas, dificultades cada día. Recordemos que los que estamos acá somos hermanos los unos de los otros y somos una gran familia de la fe, que necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos de nuestras oraciones. Necesitamos orar los unos por los otros y apoyarnos desinteresadamente los unos a los otros en esta batalla. Como Pablo veía al soldado con su espada, su escudo luchando, pero prestaba atención que su compañero de guerra no le hirieran. Así estamos nosotros hoy, con el escudo, la espada, con todo el uniforme de la guerra, pero cuidando a mis hermanos para que sigan adelante. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. En este tiempo que estamos viviendo, Señor, y tan particular, podamos cada día, Señor, ser guiados por tu palabra. Cuántos consejos aquí en esta carta tan hermosa, Señor, para nuestras vidas, que podamos ponerlos por obra en nuestra vida. Señor, danos la valentía para seguir adelante, tener la espada, el escudo, estar firmes en ti, Señor, cada día. En esta hora te agradecemos, Señor, que podamos fortalecernos cada día, que tú bendigas la vida de cada hermano o hermana que está en sus luchas y dificultades. Señor, llegamos a ti en esta hora para pedirte que nos fortalezcas, nos ayudes. Bendice a mis hermanos en este tiempo que están viviendo, aquellos que están enfermos, que están con necesidades, que tú los acompañes. Y en esta hora especial te agradecemos que podamos luchar, enfrentar, conocer tu voluntad, pero que no nos olvidemos de aquellos que están cerca nuestro para que podamos seguir adelante, predicando, enseñando, pero también cuidándonos los unos a los otros. Oramos agradecidos, Señor, en tu nombre, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga.